Buenas tardes con todos a esta entrevista. Hoy día vamos a hablar sobre los problemas interfamiliares durante la pandemia. Primeramente, la violencia intrafamiliar también es conocida como violencia doméstica. Entre los miembros de una misma familia ocurre esto. Ponen en riesgo a los individuos en tres niveles: físico, emocional y psíquico. Lo lamentable de este tipo de violencia es callada por vergüenza o temor. Cuando ocurre violencia intrafamiliar es un indicador de que se necesita ayuda profesional. Las familias que presentan este tipo de violencia deben contar con la orientación de un psicólogo. Para esta entrevista hemos traído a un profesional psicólogo llamado Saidi Pachacama. Todo esto vamos a proceder ahora con las preguntas, pero primeramente démosle una bienvenida al señor Saidi Pachacama. Saidi, para ti, ¿qué es la violencia? Buenas tardes, Freddy Villamarín. Respecto a su pregunta, la violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo o otra persona. Un grupo de comunidad que tiene consecuencias es muy probable que tenga traumatismo, daños psicológicos o puede desarrollar la muerte. Interesante, Saidi, por el concepto de qué es la violencia. ¿En qué medida agrava la situación de la pandemia el riesgo de la violencia contra la mujer? La medida que puede llegar a la violencia contra la mujer es el estrés, la perturbación de los entramados sociales y de protección. Los ingresos y el menor acceso a servicios pueden aumentar el riesgo de violencia contra la mujer. ¿Ha aumentado la violencia contra la mujer desde la pandemia? Debe haber aumentado la violencia contra la mujer, en suavemente prevalente a la violencia de una pareja o su forma más común. Durante las emergencias sanitarias como la pandemia de COVID-19, la violencia contra la mujer tuvo que haber aumentado. ¿Cómo puedo para apoyar a las víctimas de la violencia durante esta pandemia? Para las personas que tienen este problema, hay que obtener información sobre servicios locales para las víctimas como líneas de teléfono, refugios, centros de crisis para violaciones y centros de asesoramiento. Saidi, tú que tienes conocimiento de todo esto, ¿qué es una orden de protección? ¿Para qué puede servir esto? La orden de protección es una resolución dictada por el juez en la que se adoptan medidas de seguridad con el fin de proteger a las personas víctimas de la violencia de género doméstico cuando existe situación objetiva de riesgo. ¿Y cómo podría solicitar una orden de protección? Para obtener una orden de protección, tenemos que completar un formulario solicitado por el tribunal. Hay que saber que se dará al... Imagínate que tú tienes un hijo y si tu hijo es víctima del acoso escolar, ¿qué harías tú? Ya que estamos en pandemia, las clases son virtuales. Esto incluye el acoso por medios electrónicos, en las redes sociales, foros de la escuela. Se exige que cada escuela tenga un procedimiento para que los estudiantes, padres y maestros puedan denunciar en forma confidencial. ¿Qué forma me podría ayudar la ley? La ley cuenta con una directiva de arresto obligatorio en caso de violencia doméstica. Esto quiere decir que si la policía tiene causas probables para creer que ocurrió una ofensa intrafamiliar, va a arrestar al abusador o solicitar una orden de arresto, ya sea que usted quiera que la arresten o no. ¿Qué pasos puedo seguir para peticionar la orden de protección? En la Oficina Central de Ingresos para Asuntos de Violencia Doméstica, un asesor le indicaría el proceso y basado en la descripción de sus situaciones de abuso, le ayudaría a realizar un trámite para conseguir la orden. ¿Qué sucede si el abusador no se presenta a la audiencia? ¿Tiene una sanción? ¿O qué procederían a hacer? Si un abusador hace esto, el juez puede otorgar una sentencia por falta de comparencia en favor de la víctima. Esto significa que el juez toma lo que dice la víctima como la verdad y otorga una orden. Muchas gracias, Saidi Pachacama, por haber venido a esta entrevista que le hemos hecho. Y como conclusión, si sufres de violencia o acoso, tienes que acudir rápidamente a hablar con personas que conozcas. No deberías quedarte callado. Muchas gracias por su atención.